Tupé. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ventana Saludable. El día de hoy nos acompaña la doctora Iris Puente. Ella es médico neumólogo. Bienvenida, Iris. Muchas gracias a todos por ese recibimiento. Bueno, empecemos. Ahora han empezado las clases, el clima ya está un poquito cambiando y empiezan pues las gripes, los resfríos, los niños que se empiezan a contagiar y los primeros, cuando vienen los niños enfermos en caer, somos los padres. Algunos de nosotros tenemos esa mala costumbre un poquito de, está como que se quiere resfriar, ya dale todo su tratamiento, su antialérgico para la fiebre, y el pobre pues recién está, no le dan chance al sistema inmunológico, a nuestras defensas, a pelear ese virus, ¿no? Exacto, pero hay que recordar primero cuando los papás piensan que alguien está resfriado o cuando realmente tiene una gripe o cuando se trata de otra patología como una rinitis. Entonces es importante que la familia, los padres en especial, reconozcan e identifiquen estas patologías para que no los lleve al mal error de automedicarse y pensar que ya solucionamos el problema y al final esto se torna crónico, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos tener en cuenta pues es que una rinitis alérgica, por ejemplo, no es un resfrío, no es una gripe. Una rinitis alérgica es un cuadro alérgico, como lo dice su nombre, que está exacerbado por diferentes factores del medio ambiente. Y la sintomatología pues viene pues post-exposición a ese factor con congestión nasal, estornudos, y esto va a durar el tiempo que el paciente esté expuesto a ese factor. ¿Qué factores? Pelo de gato, pelo de perro, ácaros, detergentes, aire acondicionado. En realidad son un sinfín de factores que pueden generar estos síntomas. Y por lo general el niño está con el anito en la nariz, los ojos se les pone llorositos, está con muchos estornudos, y ese es el famoso catarro que le dicen los papás, siempre está con catarro, doctora, o nunca se cura, nunca logro que este niño esté sano. Y muchos pacientes llegan a consulta así con sus pequeños o adultos también, doctora, yo siempre paro enfermo todo el año. Y en realidad no es una gripe, no es un resfrío, y es un cuadro más allá ya del cuadro alérgico, como una rinitis alérgica en estos pacientes, ¿no? En ese caso, ese es un cuadro de rinitis alérgica, muy diferente de una gripe, el cual está creado pues, o originado por un virus, que es el virus de la influenza. La gripe como tal sí es ocasionado por un virus, pero se confunde mucho con la rinitis y con el resfrío, y el resfrío es otro cuadro también producido por otros virus, ¿no? Entonces, si yo tengo una gripe muy seguida, no es que mis defensas estén bajas, no es que haya, sino puede haber un cuadro de rinitis ahí de fondo. Claro. Y así como el asma que muchas veces desaparece a los 14, 15 años, ¿la rinitis también puede desaparecer? ¿O los adultos van a seguir con su rinitis? Tal vez las medidas preventivas son más orientadas a encontrar qué es lo que te ocasiona esa rinitis. En realidad va más a la medida preventiva, ¿no? Ahora, los cuadros de rinitis no son en todos los pacientes de la misma intensidad. Algunos pacientes necesitan mucho factor de exposición para que tengan las molestias y otros no, con tan poquito estímulo ya están con las molestias. Cada paciente, cada persona es muy diferente respecto al manejo y cada uno de ellos va a tener un manejo y un abordaje diferente, pero definitivamente la parte preventiva es muy importante. Si yo ya identifiqué que hay ciertas cosas que me generan estas molestias, hay que tratar de evitarlas en el tiempo, junto de la mano con un tratamiento con el otorrinolaringólogo, y si llega casos muy extremos en donde es muy difícil de controlar la rinitis, vamos a tener que visitar al alergólogo, ¿no? Hace un ratito has hablado de la gripe y el resfrío como dos términos distintos. Sí. Pero antes que me ayudes a diferenciarlos, tengo una pregunta que sé que me va a juzgar probablemente mi mamá, mi abuela, todos mis familiares y me imagino varios de los de la comunidad de Tupé. Si yo duermo con el aire acondicionado, con el ventilador prendido, si yo tomé mucha agua fría, si es que camino descalzo por la casa y el frío entra por mis pies, ¿me puedo resfriar? ¿Me puedo agripar? ¿O son simples mitos? Existen muchos mitos en realidad, y qué bueno que lo menciones. Tenemos el mal concepto de que no duermas al lado de la pared, no camines descalzo, te vas a enfermar. En realidad no tiene tanto que ver con la patología. Como les decía, tanto la gripe como el resfrío
Ambas son producidas por virus. Y hay épocas en el año en las que estos virus aumentan en frecuencia y por ende uno se enferma. Pero sí hay factores precipitantes. Por ejemplo, si estoy en un ambiente en donde hay mucha gente y alguno de ellos está enfermo, es más probable que me contagie, ¿no? Como el colegio, por ejemplo. Exacto, como el colegio. El trabajo. Si alguien viene a la oficina con gripe y dijo, no pasa nada, me tomo mi antigripal, Ajá. XX, Y ya está. voy, pero ya estoy botando el virus y caen todos. Y lo otro, la ventilación. Ya vamos a entrar a otoño, invierno, ¿y qué hacemos? Cerramos las ventanas del bus, cerramos las ventanas de la casa, porque hace frío, pues, ¿no? Pero si alguien está resfriado, no permitimos una adecuada ventilación dentro del medio y eso hace que pues tenga más chance de que otra persona que no esté enferma y esté en muy contacto cercano, pues lo contagie, ¿no? El transporte público, que ahí todos estamos... La gente que se pelea, cierra la ventana, no, tú no cierres, o esta disyuntiva, ¿no? Pero es importante mantener la ventilación en cualquier medio, ya sea centro laboral, centro de estudios, vehículos, etcétera, ¿no? ¿Y cómo yo puedo, o cómo puedo diferenciar tal vez la gripe del resfrío? O sea, ¿hay síntomas distintos o es algo de acuerdo a cómo se va viendo, cómo va avanzando el cuadro, perdón? Las dos son producidas por virus. Ambas son producidas por virus, no son bacterias y por ende no necesitan en el manejo tratamiento antibiótico. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo las diferencio? En el caso de la gripe, que es producido por el virus de la influenza, esta va a generar síntomas más agudos, más rápidos. Fiebre alta, escalofríos, malestar, dolor de garganta, tos. Muchos dicen, doctora, siento que me han golpeado el cuerpo. Les da unos escalofríos que te lleva a la cama, que no te deja hacer las cosas. Y por lo general dicen, pero yo estaba bien ayer en la mañana y hoy amanecí mal. El cuadro es bastante rápido, agudo en el caso de la influenza, en el caso de la gripe. El caso del resfrío es diferente. Los síntomas son más progresivos y son más de congestión nasal, es decir, se me tapa la nariz, tengo mucho moquito, estoy estornudando, me duele un poquito de garganta y hay un poquito de fiebre, pero no es tan alta como en la gripe, ¿no? Entonces, la forma de presentarse tan rápido en el caso de la gripe y un poco más lenta en el resfrío es una forma de diferenciarlos. Lo segundo, la intensidad. Siempre la gripe tiende a generar ese cuerpo maltratado. Doctora, me han apaleado, así me siento. Esa es la forma de expresar y muchas veces los pacientes lo comentan de esta manera. En cambio el resfrío no, todavía te permite hacer tus actividades, no es tan severa, por así decirla, como para que te lleve a la cama. Entonces esa forma de presentación es habitual en estos dos cuadros. Ahora el tiempo de enfermedad también va de la siguiente manera. A los 3-5 días el cuadro llega a su pico máximo y de ahí va bajando todo. Los síntomas van bajando. Y en el transcurso de los días, al 7º, 10º día, la tos, que es lo que va quedando y es lo que demora en irse y es lo que más fastidia a los pacientes, tiende a desaparecer paulatinamente. Posterior a los 7-10 días, si persiste la fiebre, si persiste la tos, si empiezan a haber otros síntomas como flema o ronquido de pecho, silbido de pecho, ahí sí ya tengo que pensar que puede haber una complicación en el caso de la gripe, porque la gripe, al ser producida por el virus de la influenza, no solo genera cuadros respiratorios altos, sino que puede haber complicaciones como una bronquitis o neumonías. Eso no lo produce, por ejemplo, el caso del resfrío. Por lo que estoy entendiendo, no hay que confiarse, no hay que automedicarse, y más aún si yo ya tengo pues un cuadro, no sé, de asma, tal vez de fondo, Claro. o un adulto mayor, cualquier cosita siempre tengo que ir al médico y evitar tomar pastillas, a pesar de que ya todo el mundo sepa la receta, entre comillas. Exacto. Pero otra pregunta más que voy a hacer a nombre de todos los niños y las mamás, creo que no les va a gustar mucho mi pregunta. Si un niño está, o incluso un adulto, está con el malestar, está con la tos, el dolor de garganta, ¿puede comer cosas frías? Como helados, por ejemplo, ¿o no? Cuando nosotros estamos con algún cuadro respiratorio alto, nosotros en la vía aérea tenemos unas pequeñas vellosidades, por decirlo así. Esas vellosidades todo el día están oscilando para que podamos expulsar las secreciones que normalmente generamos. Pero cuando estamos con un cuadro respiratorio alto, todo esto se altera y la secreción que debería eliminar ya no se elimina.
Entonces, si a eso le sumo un factor de exposición como bebidas heladas, el aire acondicionado, fumar, todo eso hace que esa detención del movimiento de esas vellosidades sea aún más severa. Al contrario, necesitamos que ese paciente tenga la ingesta abundante de líquidos, porque el líquido ayuda a fluidificar las secreciones y ayuda al movimiento mucociliar, que son esas pequeñas vellosidades que tenemos en nuestra vía aérea, ¿no? Líquidos tibios, ¿no? Líquidos Tampoco tibios. Yéndonos al otro extremo, No. nada muy caliente. Sí, pues a veces nosotros papás tenemos la sobreprotección sobre nuestros hijos y dicen, no, toma todo caliente, es la sopa caliente, la bebida caliente, estás enfermo. Entonces, exageramos un poco. Hace un rato mencionaste la influenza. Nosotros, bueno, siempre hacemos nuestra campaña de vacunación contra la influenza cuando sale entre abril y mayo, ¿no? Claro. Pero uno de los principales comentarios que hacen, yo me pongo todos los años mi vacuna contra la influenza, pero igual me resfrío, igual me da gripe. O sea, no sirve, está vencida, seguro. Y eso es algo etcétera. muy frecuente que yo también escucho, doctora, ¿para qué me vacuno si igualito me enfermo? El detalle es que nos olvidamos que las vacunas, ninguna vacuna evita que te enfermes, pero sí evitan las formas severas. La influenza no solo da cuadros respiratorios altos, sino que te puede dar cuadros de neumonía. Entonces, la vacunación ayuda a que el paciente evite llegar a una forma severa de la enfermedad. Neumonías que nos puede llegar a la muerte, nos puede llevar a la muerte o perder un ser querido. Entonces, para eso es el sistema de vacunación, ¿no? Ahora, es mucho más importante en ciertas poblaciones. Otra vez, menores de 5 años, adultos mayores por encima de los 60 años, gestantes, pacientes con enfermedades crónicas, las que acabamos de comentar, o incluso personal de salud que estamos en contacto frecuente con personas enfermas, ¿no? Entonces, toda esa población se dice que es población de riesgo, que tiene mucho más probabilidad de desarrollar enfermedades severas, en el caso de la neumonía, en el caso de la influenza, ¿no? Pero no es para evitar que no te dé, es para evitar la forma severa de la enfermedad. Si mal no recuerdo, hace unos años previos a la pandemia hubo un pequeño brote, ¿no? Exacto. Que me acuerdo que llegaban a cuidados intensivos, personas que les afectaba estos cuadros de influenza muy agresivos y no necesariamente pues estamos hablando de personas de 70, 80 años, eran personas relativamente jóvenes, pero que no se ponían su vacuna de influenza y estuvieron expuestos. Y también no solamente este grupo, ¿no? Sino también todo su entorno. O sea, de nada me va a servir que mi abuelo se ponga todas las vacunas y yo, que lo voy a visitar todos los fines de semana, estoy en su cuarto, en un lugar cerrado, como la mayoría de adultos mayores. Y los apapachamos. No me pongo nada, incluso voy así medio enfermo. Exacto. Entonces hay que ser un poco más responsables por ahí. No creo que todo eso son los cuidados y las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Que no solamente se aplican al COVID, sino a todas las enfermedades respiratorias. Y ahora que hablamos del COVID, ahora que la pandemia ya ha pasado, que si bien es cierto ya no se ve a la gente con su traje espacial en la calle, aún hay cuadros, aún hay contagios, no estamos tan desbordados como antes. Eventualmente pues lo que uno pensaba de que no iba a suceder, sucedió, que el COVID termina siendo pues un resfrío, un cuadro respiratorio manejable, pero igual tenemos que tener ciertos cuidados. Aún hay gente que solo tiene 2 o 3 O vacunas, ninguna, nomás, o ninguna. o ninguna, ¿no? Eso es cierto. Yo creo que todos hemos atravesado por esta pandemia, que ha sido una situación alarmante y nos ha puesto pues en jaque, como podríamos decirlo, porque hemos perdido seres queridos, muchos de nosotros hemos padecido y hemos estado en una situación crítica, y no deberíamos volver a pasar por esa etapa, porque hoy tenemos herramientas que nos ayuden a prevenirla, y la vacuna es un medio de protección para evitar a ese nivel, ¿no? Hoy por hoy, como mencionas, ya no estamos en un estado de emergencia por el COVID-19, pero estamos teniendo las variantes de ese virus. Así como los otros tipos de virus todos los años mutan, igual pasa con el virus del COVID. Todos los años muta, por eso es que tenemos la renovación de las vacunas, y es importante que todos nosotros completemos nuestro esquema de vacunación. Muchos de los pacientes dicen, pero si ya me vacuné el año pasado, yo a veces ni me he vacunado y he estado tranquilo. Recordemos que no solo es la protección para nosotros, a veces los cuadros
como lo hemos visto en los años previos, a veces los cuadros son asintomáticos, pero el cuadro asintomático no quiere decir que no contagies. Tú puedes contagiar a un ser querido, a un colega de trabajo, a alguna otra persona, y esa persona puede desencadenar un cuadro mucho más severo que tú, tal vez, ¿no? Entonces, no solo es la responsabilidad con uno mismo, es la responsabilidad con el que nos rodea, ya sea en casa, ya sea en el trabajo, ya sea en el medio que nos estemos desarrollando. Entonces, si bien la casuística es mucho menos, en el mes de enero, febrero han estado reportando casos que todavía llegan a la UCI y estamos viendo que esos casos aún son personas que no han completado el esquema de vacunación, muchos tienen comorbilidades y recordemos que pues aquella persona que tiene comorbilidades va a tener mayor predisposición a hacer cuadros severos si es que aún no hemos completado nuestro esquema de vacunación, ¿no? Sí, es bien importante. A veces uno dice, no, pero tengo dos, ¿qué me van a decir? O qué vacuna me corresponde, no encuentro la información en internet. Uno se puede acercar a cualquier puesto de vacunación y les dices, tengo estas vacunas, y ellos ya les van a informar cuál es la vacuna que le corresponde. Y no, es más, ahora tenemos casos de trabajadores que ni siquiera toman descanso, hacen el trabajo remoto porque están bien, o sea, solamente han dado la prueba positiva y se sienten bien, tienen ni fiebre, pero hay que guardar el periodo de aislamiento, ¿no? Y eso claramente es un resultado de las vacunas. Si tienes alguna palabra, alguna recomendación para ir cerrando. Definitivamente importante las medidas de prevención, pero también es importante recordar que si yo tengo resfríos frecuentes o los famosos resfríos frecuentes, hay que visitar de manera recomendable al médico para tratar de identificar enfermedades que no han sido identificadas. Por ahí, como decíamos al inicio, no vaya a ser que sea un cuadro de rinitis alérgica o pacientes con asma o pacientes con bronquitis crónica por tabaco u otras enfermedades respiratorias que las confundimos con un resfrío, que las confundimos con una gripe y terminan siendo otras enfermedades. Entonces, la recomendación es visitar al médico, identificar si existe alguna enfermedad de base o de fondo y a ello debemos sumar todas las medidas preventivas que he estado comentando algo, ¿no? Bueno, agradecemos tu visita, tu tiempo. Muchas gracias, comunidad de Tupé. Hasta un siguiente episodio. Hasta luego.